de cerveza. Vamos a hablar ahora sobre el proceso de la fermentación para ver todo el proceso en una industria. La fermentación es uno de los procesos más importantes en la elaboración de la cerveza. En esta fermentación, los azúcares que se encuentran contenidos en el mosto deben ser fermentados por la levadura, es decir, tienen que ser transformados a etanol y dióxido de carbono. Sin embargo, también en este proceso no se escucha nada de nuevo. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, sí, ingeniero, se lo escucha. Hola. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ingeniero, se lo escucha. Sí, debe ser la compañera nomás porque se escucha. Ya. Sí, ingeniero. Bien, gracias. Entonces decíamos que en este proceso de fermentación, lo importante es la transformación de los azúcares que nosotros habíamos formado en el proceso de la maceración. Ahora las levaduras lo tienen que transformar en etanol y dióxido de carbono. Y decíamos también de que en este proceso de fermentación también se forman subproductos que van a influir de forma sustancial en el sabor y en el olor del producto, es decir, de la cerveza. Estos subproductos de fermentación se van a formar y también muchos de ellos se van a nuevamente eliminar, es decir, se van a degradar. La levadura lo va a volver a metabolizar. En este proceso de fermentación, vamos a dividir la fermentación en fermentación principal y en la maduración. Ahí vamos a ver qué tipo de reacciones se llevan a cabo en estos dos procesos. Entonces es importante volver a mencionar de que en este proceso de la fermentación, debido al metabolismo de la levadura, también va a haber formación de productos secundarios. Estos productos secundarios, decíamos que muchos de ellos van a ser degradados nuevamente por la levadura de manera parcial. Y estos productos secundarios van a determinar de manera decisiva, junto a los componentes del lúpulo, sobre el sabor y el aroma de la cerveza. Por eso que es importante saber cómo se forman estos productos secundarios y cómo en el metabolismo de la levadura se van a degradar. Bien, cuando hablamos del microorganismo, es decir, cuando hablamos de la levadura, lo importante es mencionar de que el microorganismo cumple una función específica. Es decir, el microorganismo
hace una actividad específica y esa actividad no es determinada por el maestro cervecero. Lo que hace el maestro cervecero es manejar los factores que regulan el trabajo de la levadura. Es decir, que el interés de la levadura es diferente al objetivo que persigue el maestro cervecero. Es decir, el maestro cervecero está interesado en el proceso de la fermentación, producir alcohol y dióxido de carbono. Sin embargo, estos productos, el alcohol y el dióxido de carbono, son venenos celulares para la levadura. Y como son venenos celulares, la levadura lo que hace es excretar, expulsar fuera de la célula estos productos. Esto significa de que lo que le interesa a la levadura es ganar energía. Lo que le interesa a la levadura es vivir y multiplicarse. Y para ello necesita de energía. ¿Y dónde está esa energía? Está en el medio nutritivo. Entonces, si bien los objetivos de la levadura y del maestro cervecero no coinciden, el maestro cervecero tiene que manejar esos factores que regulan el trabajo de la levadura, de tal manera también que el microorganismo tenga las condiciones óptimas para su multiplicación y se pueda obtener al final una cerveza de alta calidad, manejando el proceso metabólico de la levadura. Vamos a ver cómo es este proceso de la fermentación. Cuando iniciamos la fermentación, el microorganismo se coloca en el medio nutritivo, en los tanques de fermentación, y el microorganismo tiene que acostumbrarse a esa nueva situación, a ese nuevo ambiente. Y al principio, el microorganismo tiene que secretar una serie de enzimas, una serie de moléculas para utilizar en mejor forma los medios nutritivos. Eso significa de que como hay otra temperatura a la cual se encontraba el microorganismo, otro pH y diferente concentración de azúcares en los mostos, entonces el microorganismo tiene que adaptarse a esas nuevas condiciones. Es ahí donde el microorganismo va a excretar una serie de moléculas químicas, principalmente aminoácidos y nucleótidos, con la finalidad de poder utilizar el nuevo mosto. En este proceso de adaptación del microorganismo a un nuevo medio nutritivo, el microorganismo para sobrevivir utiliza sus sustancias de reserva que tiene. Es decir, por ejemplo, habíamos visto, ustedes conocen de que los microorganismos almacenan los carbohidratos en términos de glucógeno. Entonces, estas
esta macromolécula, que es una fuente de azúcar, de glucosa, lo va utilizando porque es su reserva energética. En esta etapa, entonces, está utilizando sus sustancias de reserva como es el glucógeno. Como el microorganismo ha secretado una serie de moléculas químicas, principalmente enzimas, para utilizar el nuevo medio nutritivo, entonces el microorganismo empieza a degradar el azúcar que se encuentra en el medio nutritivo. Si en el medio nutritivo también existe oxígeno, entonces el microorganismo empieza una actividad de respiración, es decir, no estamos hablando de la respiración normal del uso del oxígeno simplemente, ¿no es cierto? Sino estamos hablando de la respiración celular, es decir, el microorganismo lo que va a hacer es producir una gran cantidad de energía por las vías aeróbicas, es decir, va a utilizar las mitocondrias. Y en las mitocondrias va a almacenar una gran cantidad en términos de ATP. Entonces, el microorganismo va a comenzar a multiplicarse. Y para esta multiplicación necesita de nuevas sustancias celulares. Y esas sustancias celulares tienen que estar en el mosto. ¿Qué elementos debe contener ese mosto para que el microorganismo utilice y se multiplique? Tiene que haber una fuente de aminoácidos. Es decir, el microorganismo al multiplicarse va a sintetizar proteína. Entonces necesita una fuente de aminoácidos. Necesita fosfatos para sus membranas celulares y también para sintetizar el ATP. Necesita ácidos grasos para formar también las membranas celulares. Necesita azúcares para su fuente de hidrato de carbono, sales y oligoelementos, por ejemplo el zinc, y por supuesto necesita el oxígeno para su multiplicación. Entonces estos elementos tienen que estar en concentraciones definidas en los mostos. Todos los mostos a partir de las maltas tienen estos elementos. Bien, entonces el microorganismo, una vez adaptado a su nuevo medio, decíamos que empieza a multiplicarse. A esa fase nosotros lo conocemos como la fase logarítmica. En esta fase logarítmica, entonces, el mosto empieza a transformarse y empieza a desaparecer el sabor a mosto y empieza a darle sus características al producto, es decir, a la cerveza.
Vamos a hablar sobre el metabolismo de la levadura. En el metabolismo de la levadura, en el proceso de la fermentación, nos interesa la fermentación de los azúcares y el metabolismo de los hidratos de carbono. Sin embargo, como el microorganismo también se va a multiplicar, nos interesa el metabolismo proteico. Esta parte, ustedes lo conocen, hemos visto en bioquímica este proceso de la fermentación del azúcar. El microorganismo va a utilizar los hidratos de carbono a través del ciclo de la glucólisis. Ahí tienen ustedes el ciclo de la glucólisis, las 10 reacciones del ciclo de la glucólisis, hasta la formación del piruvato. Una vez formado el piruvato, a través de las 10 reacciones enzimáticas que se llevan a cabo en el citoplasma de la célula, el microorganismo, si se encuentra en un medio aeróbico, tiene que ir a las vías respiratorias, es decir, este piruvato se va a transformar en acetil de la coenzima A, y el acetil de la coenzima A va a ir al ciclo de Krebs, es decir, va a ir a las mitocondrias, y es ahí donde a través del ciclo de Krebs se va a oxidar completamente los carbones provenientes de la glucosa. En este ciclo de Krebs, los electrones van a ser transportados, es decir, tanto el NADH como el FADH son los que van a entregar esos electrones altamente energéticos al ciclo de la fosforilación oxidativa, y se va a almacenar una gran cantidad de energía en términos de ATP, es decir, lo que hace la célula es producir una energía para su multiplicación. En la primera etapa de la fermentación, cuando existe oxígeno, el microorganismo se está multiplicando. Una vez que el microorganismo termina con el oxígeno, porque cuando empieza la fermentación, no solamente vamos a enfriar el mosto, sino también le vamos a dar oxígeno. Es decir, una vez que lo llevamos a los fermentadores, vamos a bajar la temperatura para la fermentación en unos equipos que son los intercambiadores de calor, y una vez que ese mosto esterilizado pasa por ese equipo, una vez enfriado el mosto, lo vamos a oxigenar mediante una compresora, le vamos a dar oxígeno. Entonces, ese medio nutritivo, frío, oxigenado, el microorganismo, decíamos, que se tiene que adaptar a esas nuevas condiciones, y posteriormente el microorganismo empieza a utilizar los azúcares. Primero los monosacáridos, posteriormente los disacáridos y los trisacáridos. Habíamos mencionado de que las moléculas límites no los utilizan, solamente utiliza los azúcares fermentescibles. Entonces el microorganismo lo que va a hacer es utilizar esos azúcares, y como el microorganismo está en presencia de oxígeno, se va a multiplicar el microorganismo, es decir, va a ir por las vías aeróbicas. Una vez que el oxígeno ha sido utilizado por el microorganismo y ya no hay oxígeno en los fermentadores, entonces el microorganismo
va a seguir multiplicándose, pero más lentamente, por ahora por las vías de la fermentación. Es decir, el microorganismo, como no hay oxígeno, no va a ir ya, no va a utilizar las mitocondrias, sino que el microorganismo va a seguir degradando la glucosa por las vías de la fermentación. Es decir, va a seguir utilizando el ciclo de la glucólisis para formar el piruvato, pero ahora como no hay oxígeno, el microorganismo necesita regenerar el NAT. Entonces, la levadura va a ir por las vías de la fermentación, estas dos reacciones, la formación del acetaldehído y la formación del alcohol etílico, le permiten al microorganismo seguir sobreviviendo, seguir multiplicándose, pero mucho más lento. En esa actividad ahora del microorganismo, el microorganismo está produciendo alcohol etílico. La cantidad de alcohol etílico que se produce es grande. Es decir, si nosotros vemos la relación de los carbohidratos en el uso para la síntesis de levadura y para la producción de alcohol, los hidratos de carbono, el 98% de los hidratos de carbono se utiliza para la producción de alcohol etílico y el 2% apenas se utiliza para su síntesis. Es decir, ese proceso de multiplicación de la levadura es corto y el tiempo de fermentación es largo. Entonces, los azúcares se van a utilizar el 98% para la producción de etanol a través del ciclo de la glucólisis. No vamos a describir el ciclo de la glucólisis porque ya lo hicimos en bioquímica. Bien, sin embargo, recordar, ¿no es cierto? Volver a recordar de que la levadura es un microorganismo que en su metabolismo va a utilizar la glucosa para producir el piruvato a través del ciclo de la glucólisis. En presencia de oxígeno, decíamos que este piruvato va a ir a las vías aeróbicas, va a utilizar sus mitocondrias y va a ir a las vías de la respiración. Y por cada mol de glucosa va a producir entre 36 y 38 ATP. Sin embargo, también este microorganismo es facultativo. Cuando no hay oxígeno, el microorganismo sigue sobreviviendo, sigue teniendo un metabolismo, pero ahora ya el piruvato que se forma en el ciclo de la glucólisis va a ir por las vías de la fermentación. Y cuando utiliza estas vías de la fermentación, el microorganismo apenas puede producir por mol de glucosa 2 moles de ATP en el ciclo de la glucólisis. Esta actividad de la levadura, en ausencia de oxígeno, decíamos que la levadura es capaz de fermentar el piruvato. Va a venir por acá, ¿no es cierto? Sin embargo, en presencia de oxígeno, esta fermentación se restringe y va a las mitocondrias. Estoy volviendo a repetir porque este efecto se llama el efecto Pasteur, ¿no? Es decir, cuando hay presencia de oxígeno, estoy repitiendo 3 veces, cuando hay presencia de oxígeno, el microorganismo utiliza las vías aeróbicas, la respiración celular.
Sin embargo, cuando en el medio nutritivo existe azúcar en alta concentración, es decir, la concentración del azúcar en el medio nutritivo es mayor que 0,1 gramos por litro en un litro de mosto. Cuando hay mayor cantidad de 0,1 gramos de carbohidratos, de azúcares fermentescibles, las enzimas de la respiración, que es esta de acá, se inhiben. Y al mismo tiempo ocurre la fermentación y a ese efecto se llama el efecto Crabtree. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros queremos entonces fermentar, la concentración de azúcares tiene que estar alta. En ese caso, el microorganismo lo que hace es utilizar las enzimas por las vías de la fermentación. Cuando queremos nosotros de que esos microorganismos se multipliquen, entonces tenemos que darle oxígeno. Entonces, uno es el efecto Pasteur y el otro es el efecto Crabtree. Esto lo vieron en microbiología, ¿cierto? Esto es importante porque el microorganismo cumple esas dos funciones. Al comienzo de la fermentación, el microorganismo va a ir por las vías de la respiración porque hay presencia de oxígeno. Y los carbohidratos van a ser utilizados con esa finalidad. Ese 2% que había mencionado es a través de ese proceso de la respiración celular. Sin embargo, el 98% de los carbohidratos es utilizado por la vía de la fermentación alcohólica, porque la concentración de azúcares en el medio nutritivo es alto. Bien, aquí tienen ustedes un resumen de la fermentación alcohólica, que también lo conocen. Y ahora vamos a hablar sobre el metabolismo proteico. Decíamos que el microorganismo al comienzo se va a multiplicar, ¿no es cierto?, en presencia de oxígeno. Si se va a multiplicar, necesita de proteína, es decir, necesita de una fuente de nitrógeno más propiamente. El microorganismo está compuesto en un 35 a 60% por proteína, en términos de materia seca. Entonces necesita una fuente de nitrógeno para que el microorganismo se multiplique. Ahora, esta fuente de nitrógeno se encuentra en el medio nutritivo como aminoácido. ¿Qué tipo de aminoácido el microorganismo va a absorber del medio nutritivo? Los aminoácidos que absorbe el microorganismo son aminoácidos de bajo peso molecular, hasta 4 átomos de carbono. Es decir, tenemos en el medio nutritivo, es decir, en el mosto, tenemos proteína de bajo peso molecular y de alto peso molecular, ¿no es cierto? Pues habíamos hablado hasta ahora de la influencia de las proteínas en la elaboración de la cerveza. Decíamos que esas proteínas le van a servir como fuente de nutrientes al microorganismo. Entonces, ¿qué tipo de proteínas va a absorber el microorganismo para su síntesis? Va a absorber, decíamos, aminoácidos de bajo peso molecular. Eso es lo que ahora nos interesa. Cuando se absorben los aminoácidos de bajo peso molecular,
estos aminoácidos van a ser transformados químicamente, es decir, va a ser liberado el grupo amino que tienen los aminoácidos. Esto con la finalidad de que este grupo amino sea utilizado en la síntesis de las proteínas propias de la levadura. Para eso necesita entonces este grupo amino. ¿Y de dónde lo va a obtener este grupo amino? De los aminoácidos que está absorbiendo de bajo peso molecular que se encuentran en el medio nutritivo. Esta asimilación del grupo amino por la célula nos lleva a la producción de alcoholes superiores. Es decir, si vemos nosotros el metabolismo de los aminoácidos que absorbe la célula, tenemos este aminoácido de bajo peso molecular. Este aminoácido, el microorganismo lo primero que hace es quitar el grupo amino, este grupo amino. Y a ese proceso lo llamamos desaminación. Entonces, este aminoácido se va a transformar en un alfa-cetoácido. Este es el alfa-cetoácido, libre del grupo amino. Este grupo lo va a utilizar para sintetizar sus proteínas. Este alfa-cetoácido va a sufrir una descarboxilación, es decir, este grupo ácido va a ser eliminado y se va a producir un aldehído. Está eliminando el dióxido de carbono, hay una descarboxilación. Una vez formado el aldehído, este aldehído se va a reducir, este está oxidado, va a haber una reducción y se forman los alcoholes superiores. Entonces, en todos los procesos de fermentación de la levadura, el microorganismo, al utilizar estas proteínas de bajo peso molecular para su síntesis, para la construcción de sus propias proteínas, en este proceso de fermentación se produce siempre los alcoholes superiores. Estos alcoholes superiores le confieren, como no lo vamos a poder eliminar a estos alcoholes superiores en la elaboración de cerveza, le van a conferir un bouquet particular a la cerveza. Bien. ¿Qué productos secundarios se forman en la fermentación? Estos productos secundarios que se forman en la fermentación, muchos de ellos se van a volver a degradar en el metabolismo de la célula y otros van a quedar para contribuir en las características de la cerveza. Vamos a mencionar los subproductos más importantes del proceso de la fermentación, es decir, ¿qué nos interesaba a nosotros? Producir alcohol etílico, ¿cierto? En el proceso de la fermentación. Sin embargo, estamos viendo que el microorganismo produce una serie de moléculas químicas que lo va a excretar y que le van a dar características particulares a la cerveza, le van a conferir un sabor, un aroma, etcétera, ¿no es cierto? Producto de la fermentación, que con el lúpulo que nosotros hemos agregado van a constituir el bouquet de la cerveza. Entonces, los productos de la fermentación, los principales son el diacetilo, los aldehídos, los alcoholes superiores, los ésteres, los compuestos de azufre. Principalmente existen otras moléculas químicas. Hay cientos de moléculas químicas que se forman
proceso de la fermentación. Pero solamente vamos a mencionar estos de acá. A estos subproductos lo vamos a dividir en dos grupos para entenderlo mejor. El primer grupo constituyen las sustancias de bouquet de la cerveza verde. Es decir, habíamos mencionado que en el proceso de la fermentación lo vamos a dividir en dos. La fermentación principal y la maduración. Entonces, la fermentación principal, el producto que sale de esa fermentación principal se llama cerveza verde. Esta cerveza verde posteriormente va a madurar y el producto final ya es la cerveza. Entonces, estas sustancias de acá son sustancias de bouquet de la cerveza verde, es decir, de la fermentación principal. ¿Cuál de estas de acá forman parte del bouquet de la cerveza verde? El diacetilo, los aldehídos y los compuestos azufrados. Estas moléculas químicas son las que le van a dar las características a la cerveza inmadura, impura. Estas moléculas de acá, en el proceso de la maduración, tienen que sufrir un cambio bioquímico, es decir, el microorganismo en su metabolismo lo va a volver a utilizar a estas moléculas. Entonces, por ejemplo, el diacetilo nos ayuda a nosotros a conocer cómo va madurando una cerveza si nosotros hacemos el control del diacetilo. Esto, una vez que se forma en la fermentación principal, este de acá tiene que ir degradándose, al igual que estos otros de aquí, a medida que la cerveza se va madurando. Entonces podemos nosotros ver la maduración controlando la concentración del diacetilo, que es la principal molécula que le va a dar el aroma a mantequilla a la cerveza. El otro grupo de subproductos constituyen las sustancias de bouquet, es decir, estas sustancias, una vez que se forman en la fermentación principal, la levadura no lo va a volver a reutilizar. Entonces tenemos que controlar en la fermentación principal la concentración de estas moléculas que le van a conferir el sabor, el olor a la cerveza, pero tienen que estar en concentraciones óptimas. Y entonces el diacetilo, decíamos que es una de las sustancias de bouquet de la cerveza. Cuando la concentración de este diacetilo es alta, le va a conferir un olor desagradable a la cerveza. Le va a dar el aroma a mantequilla. Entonces, este diacetilo tiene que degradarse, la levadura en su metabolismo lo tiene que degradar al diacetilo en la maduración de la cerveza. Los aldehídos. Estos aldehídos le confieren también un bouquet a la cerveza. El principal aldehído que se obtiene en la fermentación principal es el acetaldehído. Habíamos visto en el ciclo de la fermentación alcohólica, una vez que se forma el piruvato, en el ciclo de la glucólisis, y no hay oxígeno, va a ir a la fermentación alcohólica. Entonces ese piruvato se va a transformar en acetaldehído. Este acetaldehído posteriormente se transforma en alcohol etílico. Entonces, en el proceso de fermentación principal hay una gran producción de este acetaldehído, ¿no? Y que posteriormente este acetaldehído tiene que transformarse en alcohol etílico. Entonces, si hay una gran concentración de acetaldehído, le va a conferir a la cerveza un sabor verde. ¿Qué significa eso? Que le va a conferir un sabor a moho.
un sabor a cava que lo llamamos. Entonces, este sabor a moho lo llamamos sabor verde, que es conferido por los aldehídos, principalmente por el acetaldehído. Entonces, la concentración del acetaldehído en la fermentación principal alcanza hasta 40 miligramos por litro. En la maduración tiene que disminuir hasta 8 miligramos por litro para que este acetaldehído no le confiera el sabor a moho a la cerveza. Los alcoholes superiores, habíamos visto cómo se forman los alcoholes superiores, ¿no? A estos también se los llama aceites fusel. Estos le van a conferir un buquet a la cerveza. Tiene que estar en concentraciones no muy altas para que contribuya a la calidad de la cerveza. Y sobre todo los ésteres son los que le van a conferir características agradables a la cerveza. Si está en altas concentraciones, los ésteres le confieren un sabor afrutado a la cerveza. Los compuestos de azufre, principalmente estos compuestos son compuestos volátiles, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, el mercaptano, son compuestos azufrados que le dan las características a cerveza inmadura. Esto también tiene que ser metabolizado por la levadura. Bien, por el tiempo que tenemos, vamos a ver rápidamente lo que estamos hablando de manera teórica. Lo vamos a mostrar rápidamente en una fábrica de cerveza. Vamos a tomar una de las fábricas más pequeñas que tenemos aquí en Santa Cruz. Vamos a describir la producción de cerveza. Les voy a mostrar los equipos sobre todo, porque ya hemos estado hablando, ¿no es cierto?, de los cambios que sufre los mostos hasta la producción de cerveza. Lo hice muy rápido por el tiempo que tenemos. Ustedes saben que el semestre es bastante corto y no me permite poder explicarles en detalle lo que es un proceso de elaboración de cerveza. Sin embargo, me interesa de que ustedes lo vean, sobre todo los equipos que se utilizan. Es una fábrica, decíamos que lo tenemos aquí en Santa Cruz, ¿no? Es la cerveza potosina, es una planta pequeña y ustedes fácilmente se van a dar cuenta cómo es la elaboración de la cerveza viendo el proceso y viendo los equipos principalmente. Entonces vamos a ir rápido con una descripción de lo que es los procesos industriales de esta fábrica. En este diagrama tenemos la recepción de la materia prima, el acondicionamiento de la materia prima. En la materia prima vamos a solamente mencionar el acondicionamiento del agua
y los granos, es decir, la cebada germinada y torreficada, que es la malta. Entonces lo que vamos a hacer es recepcionar el grano, lo vamos a limpiar, el grano ya viene limpio porque estamos importando el grano. Sin embargo, siempre lo limpiamos. Acá podemos utilizar varias formas de limpiar el grano para eliminar las impurezas. Una vez limpio el grano, lo vamos a moler, lo llevamos a una molienda. Entonces, el grano molido, es decir, la malta molida, lo vamos a mezclar con el agua, ¿no es cierto? Y lo vamos a llevar al cocimiento. En este cocimiento, entonces, lo primero que hacemos es la maceración. En la maceración vamos a utilizar entonces el agua tratada y la malta. Y esta fábrica no solamente la cerveza va a producir a partir de la malta, sino también utiliza un adjunto, es decir, un grano diferente a la cebada. Las fábricas pueden utilizar, normalmente utilizan el maíz y utilizan el arrocillo, ¿no? Pero también se puede utilizar, ustedes han visto, cervezas de trigo, ¿no es cierto?, que está produciendo la Cervecería Boliviana Nacional. Entonces, esos granos diferentes a la cebada se llaman adjuntos. Entonces, si vamos a utilizar un cereal, en este caso, esta fábrica está utilizando arrocillo, entonces ellos van a hacer un tratamiento previo al arrocillo. Es decir, va a haber una maceración del arrocillo, la maceración del adjunto. Y una vez ya macerado el adjunto, porque lo que nos interesa aquí son sus hidratos de carbono del arrocillo. Y en la malta nos interesa los hidratos de carbono y también todo lo que es el complejo enzimático para la transformación de los almidones en azúcares. Entonces tenemos el proceso de la maceración, ¿cierto?, que habíamos visto, donde se va a formar azúcares a partir de los almidones. Una vez macerado el producto, habíamos visto de que se forma el mosto y se forma el bagazo. Entonces lo vamos a separar el bagazo llevándolo a un equipo, ¿no es cierto?, donde vamos a filtrar el mosto. Y ahí vamos a separar el bagazo. Y para recuperar, decíamos, ¿no es cierto?, los extractos que se encuentran en el bagazo, en el filtrado, utilizamos agua tratada, lo vamos a recuperar, lo vamos a lavar el bagazo y todo eso va a constituir el mosto. Vamos a eliminar ese bagazo posteriormente y ese mosto va a ir a un hervidor. Y en el hervido vamos a agregar el lúpulo, decíamos, ¿cierto? Posteriormente, aquí en el hervido va a haber una reacción entre el lúpulo, básicamente entre los polifenoles o los taninos, con las proteínas del mosto. Va a haber un precipitado, decíamos que lo llamamos truc, ¿cierto? Ese precipitado entonces lo vamos a separar, decíamos, en una centrífuga, que es el whirlpool. En este whirlpool, entonces vamos a separar el sedimento. Estos sedimentos se los utiliza, ¿sí?, se los seca y posteriormente se los vende a la fábrica de alimento balanceado. Nada se pierde en una industria. Entonces acá estamos eliminando los sedimentos del mosto hervido, esterilizado. Posteriormente lo llevamos a un intercambiador de calor, lo vamos a enfriar y lo llevamos al proceso de la fermentación, ¿cierto? En este proceso de la fermentación vamos a agregar una levadura específica. Y en este proceso de la fermentación lo dividimos en dos partes, fermentación principal y maduración. Entonces, a medida que va fermentando, cuando ya trabaja la levadura, normalmente utilizamos las levaduras de fermentación baja, es decir, debajo de los tanques de fermentación. Una vez que trabaja la levadura, vamos a ir purgando la levadura.
vamos a ir sacando la levadura y posteriormente esta levadura la vamos a hacer un tratamiento y la vamos a reutilizar esta levadura. Vamos a tener cuidado de que no se contamine esta levadura y una vez tratada esta levadura la vamos a volver a utilizar en los procesos de fermentación hasta que se debilita la levadura o se contamina. Entonces ahí ya nuevamente utilizamos levadura nueva en la fermentación. Entonces una vez que ya el producto se fermenta y esté completamente madura, mínimo se tiene que utilizar este proceso de fermentación y maduración 15 días. Este producto nuevamente se lo filtra. Es decir, acá va a haber un precipitado por frío, ¿no? Se va a precipitar y lo vamos a separar. En este filtrado vamos a utilizar las tierras diatomeas. Entonces vamos a filtrar completamente ya nuestra cerveza madura. Aquí va a precipitar parte de las proteínas con los taninos y también va a retener levadura que todavía se encuentran en la cerveza. Y para ello vamos a utilizar las tierras diatomeas. Y como este proceso de filtración puede ingresar oxígeno, vamos a utilizar unos antioxidantes y también conservadores. Una vez filtrada la cerveza, vamos a medir la cantidad de dióxido de carbono que tiene y vamos a agregar el dióxido de carbono hasta su completa saturación. Esa cerveza ya madura, libre de impureza, lo vamos a envasar y lo envasamos en botellas o en lata y lo llevamos a un almacenamiento. Entonces este es el diagrama de flujo. Fíjense que todo esto lo hemos mencionado, ¿cierto? Para la elaboración de la cerveza. Esto es un diagrama de flujo de la cerveza potosina. Estos son los equipos que utiliza. Les voy a mostrar rápidamente por el tiempo que tenemos. Estos son los silos de malta, ¿no? Es decir, los maltas importadas, dependiendo del tipo de cerveza que vamos a elaborar, y lo almacenamos en estos silos. Para su utilización lo llevamos a esta tolva para pesar. Posteriormente, lo llevamos a un sistema de limpieza. Y podemos utilizar diferentes equipos. Acá solamente la fábrica utiliza una zaranda. Acá vamos a eliminar las impurezas. Posteriormente ya ese grano, esa malta limpia, lo llevamos a unos molinos. Son molinos de rodillos, como habíamos visto. Entonces aquí se produce la molienda de la malta. Por su parte tenemos acá el adjunto, el arrocillo, el maíz, el trigo, etc. En este caso el arrocillo, que es el que utiliza la cerveza potosina, lo muele al arrocillo y lo lleva a un tanque de adjunto. Aquí es la maduración la maceración de los adjuntos en este tanque separado. Este es el tanque de maceración de la malta. Es decir, este es el molino de la malta, lo llevamos al tanque de maceración, agregamos agua tratada en estos dos tanques. Y posteriormente lo vamos a mezclar. Este de aquí lo mezclamos con esto. Y una vez mezclado ya los mostos macerados, lo vamos a llevar, decíamos, a un filtro. Acá vamos a separar el bagazo y para ello también utilizamos agua tratada para lavar el bagazo. Una vez producido el mosto azucarado, lo vamos a llevar a un hervido. Este es el tanque para hervir el mosto. Decíamos que lo vamos a hervir aproximadamente durante 90 minutos, ¿cierto? Y aquí vamos a agregar el lúpulo. Podemos agregar al comienzo, al final, etcétera, dependiendo de qué tipo de cerveza estamos produciendo para darle
mayor buqueda la cerveza. Acá se produce el truc, un sedimento. Entonces lo vamos a llevar, decíamos, a este equipo, que es el Whirlpool. Acá es una centrífuga. Acá lo vamos a separar el truc, el sedimento. Entonces ya el mosto hervido, completamente claro, libre de impureza, lo enfriamos en este equipo, que es el intercambiador de calor, el cambiador de placa. Y vamos a utilizar agua y vamos a utilizar glicol como sistema de refrigeración. Entonces vamos a bajar la temperatura hasta la temperatura de fermentación. ¿Cuál es la temperatura de fermentación? Dependiendo de qué tipo de levadura estamos utilizando, si es fermentación alta, fermentación baja. Entonces vamos a bajar la temperatura a la temperatura de fermentación. Y a la salida del intercambiador de calor utilizamos un compresor, decíamos, para mezclar el mosto frío con el oxígeno, es decir, lo vamos a oxigenar porque queremos de que los microorganismos al comienzo se reactiven, ¿no es cierto?, con alta concentración de azúcar, y queremos de que esos microorganismos sean activos y se multipliquen en presencia de oxígeno. Aquí tenemos un tanque de preparación de la levadura. Entonces acá vamos a, la fábrica lo que hace es darle un golpe a la levadura, agregando un poco de malta, de mosto, y esta levadura ya activa nos va a permitir entonces fermentar nuestro mosto. Este es el tanque de fermentación. Aquí lo vamos a dejar mínimo 15 días hasta que madure la cerveza. Posteriormente, esta cerveza, pasado este tiempo, ¿no es cierto?, lo vamos a evacuar de aquí y lo vamos a llevar nuevamente a un intercambiador de calor para posteriormente llevarlo a un filtro. En este tanque de fermentación decíamos que a medida que trabaja la levadura, una vez que trabaja la levadura, ya deja de trabajar, ya no hay azúcar, baja el extracto seco de la cerveza. Al no haber azúcar, entonces el microorganismo lo que hace es flocular, es decir, si son levaduras bajas, sedimenta y de aquí lo vamos a purgar a la levadura. En nuestro medio utilizamos normalmente levaduras de fermentación baja. Entonces, estas levaduras, cuando no haya azúcar en el mosto, termina ya la fermentación, esas levaduras van a comenzar a flocular. No hay producción de alcohol, tampoco de dióxido de carbono. Acá cuando hay actividad principal de fermentación es como si estuviera hirviendo, ¿no es cierto? Porque hay producción de alcohol etílico y dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el gas que en gran volumen se encuentra distribuido en toda la masa de fermentadores, como si estuviera hirviendo esto por efecto del dióxido de carbono. Entonces, en esa fermentación activa de la producción de alcohol etílico, las levaduras están trabajando acá. Cuando deja ya de haber azúcares, cuando ya no hay azúcar, cuando ya se han transformado los sustratos en alcohol, los extractos en alcohol, los azúcares en alcohol, entonces ya la levadura empieza a flocular. No va a morir la levadura. Antes de que muera, nosotros lo tenemos que sacar de acá, porque si muere hay una autólisis de la levadura y le va a conferir olores desagradables a la cerveza, porque se rompe la pared celular de la célula, eso se llama autólisis, y sale una serie de moléculas químicas que tiene la célula y le confiere sabores y olores desagradables a la cerveza. Antes de que suceda eso, nosotros lo vamos a purgar cuando los microorganismos cuando termina su fase logarítmica, ¿no es cierto? Y antes de que el microorganismo se muera, nosotros lo vamos a sacar al microorganismo y lo vamos a hacer un tratamiento. Por lo tanto, el microorganismo va a utilizar sus azúcares de reserva, el glucógeno, no se va a morir. Por eso que este de acá está a una temperatura por debajo de 0 grados centígrados en el proceso de la maduración.
ahí para que estabilice la cerveza. Entonces, a esa temperatura, el microorganismo no tiene un metabolismo activo. Se va a mantener la levadura. Esa levadura la vamos a ir purgando, la vamos a ir sacando. A medida que se va formando la levadura, lo vamos sacando. Se forma, se saca, se forma, se saca. Hacemos varias purgas. Vamos a evitar de que acá el organismo tenga una autólisis. Entonces vamos sacando, lo purgamos la levadura, hacemos un tratamiento y lo volvemos a reutilizar y lo mandamos nuevamente a este tanque para que nuevamente pueda ser reutilizada la levadura. La cerveza, decíamos, una vez ya filtrada, lo llevamos a un tanque a presión con dióxido de carbono. Aquí aumentamos el dióxido de carbono, saturamos con dióxido de carbono y posteriormente lo llevamos a un envasado. Les voy a mostrar rápidamente los equipos que ellos utilizan. Estos son los silos de almacenamiento de la malta, acá donde almacenamos la materia prima, la malta. Este es el equipo de tratamiento de agua. Toda fábrica tiene un tratamiento de agua. Tenemos ablandadores, hacemos una alcalinización del agua, tenemos filtros de diferentes tipos, tenemos filtros de carbón, filtros de arena, ¿no es cierto?, para poder eliminar las impurezas del agua. Entonces, esa agua tratada la vamos a utilizar en cerveza. El agua es una de las materias primas más importantes en la elaboración de cerveza. Bien, acá tenemos nosotros la limpieza de la malta, ¿no? Es decir, la zaranda. Estamos separando las impurezas que tiene la malta. Una vez limpia, lo llevamos a estos molinos. Tenemos dos molinos, uno para malta y otro para el arrocillo. Entonces, estos son molinos para moler las maltas y el adjunto. Esto habíamos visto en el proceso de la maceración, los palieres de temperatura, tiempo, temperatura y pH, ¿no es cierto?, para sacarificar los almidones. Estas son las ollas de maceración. Esta olla es más pequeña. Esta olla es para macerar el adjunto y esta es la olla para macerar la malta. Una vez macerado, transformado los almidones en azúcares, decíamos que vamos a separar el bagazo y lo llevamos, decíamos, a un filtro. Este es el filtro de bagazo, este tanque de acá. Fíjense el diámetro con relación a la altura. Entonces aquí hay un doble fondo, ¿no es cierto?, para filtrar el mosto. Primero lo hacemos recircular, decíamos, hasta que la turbidez del mosto sea retenido en el filtro. Y una vez que ya el mosto está claro, ¿cómo sabemos que está claro? A través de este visor. Fíjense este de acá. Este es un mosto turbio. Entonces, esto lo hacemos recircular. Una vez que lo vemos de esta forma, ya el mosto claro, entonces ya termina ya la filtración y lo mandamos a un tanque donde vamos a hervir el mosto. Entonces, esa filtración del mosto lo hacemos en este equipo. Este de acá, una vez que se filtra, ¿no es cierto?, se forma el bagazo y el bagazo lo separamos. Fíjense, acá está el bagazo, ¿no?, separado. Esto lo secamos y lo vendemos a la fábrica de alimentos balanceados. Bien. Entonces, este tanque es un tanque que se utiliza para hervir el mosto. Vamos a hervir por 90 minutos, ¿no es cierto?, a una ebullición bastante lenta. Y vamos a agregar el lúpulo. Una vez hervido el mosto, lo llevamos, decíamos, al Wilpur. Este es el Wilpur.
Esta es la centrífuga. Esto, aquí no hay nada, es vacío ahí adentro, ¿no es cierto? Va a ingresar con una velocidad tangencial, va a formar un remolino aquí, va a sedimentar el trup y lo dejamos un tiempo, 45 minutos a que sedimente, ¿no es cierto? Una vez sedimentado el trup, lo vamos a evacuar el mosto por una parte, lo vamos a evacuar y lo llevamos al enfriamiento antes de llevar al tanque de fermentación. Entonces aquí tenemos dos equipos de enfriamiento. Este primer equipo va a trabajar con agua. Entra agua a 20 grados centígrados y va a salir a 60 grados centígrados. Por su parte, el mosto entra a 85 grados centígrados y va a salir entre 20 y 25 grados centígrados. Para enfriar más el mosto, lo llevamos a este otro intercambiador de calor, este de acá. Entonces, en este intercambiador de calor vamos a utilizar ya no agua, sino vamos a utilizar glicol. Entonces, este glicol entra a una temperatura de menos 1 grado centígrado. El mosto, que tiene una temperatura de 20 a 25 grados centígrados, va a salir del intercambiador de calor a la temperatura de fermentación, y eso va a depender de qué tipo de levadura estamos utilizando. En este caso utilizan levaduras de fermentación baja en la potosina. Entonces la temperatura de la fermentación es de 10 grados centígrados. Entonces es esa la temperatura que alcanza el mosto. Es la temperatura con la cual va a entrar al proceso de fermentación. Pero antes de que entre al proceso de fermentación, le vamos a dar oxígeno. Mediante una compresora. Estos son los tanques de fermentación que tiene la planta. Entonces aquí podemos ver, ¿no es cierto?, el proceso de la fermentación, tomando en cuenta 3 factores. El extracto seco del mosto, es decir, los azúcares que tiene el mosto. La temperatura, porque hay que controlar estos equipos, tienen una doble camisa y se controla la temperatura. Y la presión. Entonces, fíjense que en el proceso de fermentación y maduración, el extracto seco, es decir, el azúcar en el mosto va a ir disminuyendo porque la levadura lo que está haciendo es utilizar el azúcar para transformarlo principalmente en alcohol etílico y dióxido de carbono. Y hemos visto de que también se forma una serie de subproductos. Entonces, se empieza con una cierta concentración de extracto. O sea, esto de aquí tenemos que controlar bien en los mostos. ¿Se acuerdan que en la maceración lo que nos interesaba es producir azúcares? Es decir, la cantidad de azúcares en el mosto está en función de qué tipo de cerveza vamos a producir. Por ejemplo, una cerveza como la Bock, que tiene un alto grado alcohólico, entonces el extracto tiene que ser grande, alto. Para cervezas como el Maltín, por ejemplo, el extracto tiene que ser bajo porque el grado alcohólico es bajo. Entonces, diferentes tipos de cerveza tienen que tener una cantidad de extracto inicial. Es decir, antes de que empiece a fermentar, tenemos que saber cuánto de extracto tiene el mosto. En el laboratorio lo medimos este extracto en términos de grados Plato. Entonces, estos grados Plato va a ir disminuyendo a medida que la levadura va utilizando el azúcar, hasta que en la maduración esa concentración va a permanecer constante por debajo de 2 grados Plato. En el caso de
de la temperatura, el mosto está entrando al tanque de fermentación a 10 grados centígrados, ¿cierto? Hemos enfriado en los intercambiadores de calor a la temperatura de 10 grados centígrados. Entonces esa temperatura tiene que permanecer constante. Esto es importantísimo, que no cambie la temperatura. Es acá donde la levadura está trabajando, ¿no? Transformando en alcohol etílico y en ciertos subproductos que le van a dar el buque a la cerveza. Cuando la concentración de grados Plato es cercano al 4%, ellos hacen un cierre de frío. Es decir, la temperatura de la cerveza verde comienza a subir un poco, hasta 12,5 grados centígrados. Estaba a 10 grados centígrados, sube a 12,5. Y lo dejan acá un tiempo, lo dejan 48 horas ellos. A eso lo llaman guarda caliente. Esto lo hacen para acelerar la degradación de los subproductos que se forman en la fermentación principal. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del diacetilo, no es cierto? El que le confiere el sabor a mantequilla. Entonces, decíamos que muchos de los productos, de los subproductos que se forman en esta fermentación, tienen que ser degradados por la misma levadura, si no, vamos a tener problemas en nuestra cerveza. Para eso ellos están aumentando un poco la temperatura y acelerando la degradación de esos subproductos. A eso lo llaman guarda caliente. Y posteriormente, ya en la maduración, la temperatura tiene que bajar de 12,5 grados centígrados en 48 horas. Esto es el tiempo, ¿no es cierto? En día. Entonces, en 24, 48 horas, ellos en 48 horas lo bajan la temperatura hasta una temperatura por debajo de menos 1 grado centígrado. Si se tiene por encima de 0 grados centígrados, hay problemas en la maduración. Entonces la temperatura tiene que estar entre menos 1 grado centígrado y menos 1,5 grados centígrados. Esa es la temperatura a la cual ellos van bajando en 48 horas, y a partir de aquí empieza ya la maduración, ¿no? Es decir, aquí va a haber precipitación nuevamente de alguna proteína, se va a eliminar totalmente las levaduras que han floculado, que ya no están trabajando. Aquí se va a estabilizar los aromas y sabores de la cerveza, etcétera, en el proceso de la maduración. Entonces ellos lo tienen 15 días, desde el comienzo de la fermentación hasta la finalización de la maduración, mínimo 15 días. La presión, que es otro de los factores en la fermentación. Entonces ellos, fíjense ustedes, cuando empieza la fermentación, disminuye la concentración de extracto, ¿no es cierto? Y cuando el extracto es 2,5, lo que ellos hacen es el cierre de presión. ¿Qué significa esto? Si nosotros nos fijamos la curva de la presión, cuando la concentración de extracto es 2,5, entonces lo que ellos hacen es cerrar las válvulas del tanque de fermentación y la producción de dióxido de carbono continúa, pero ya ese dióxido de carbono no va a salir del tanque. Entonces, al ser retenido el dióxido de carbono, la presión aumenta. Va aumentando la presión y en la guarda caliente la presión es máxima. Y posteriormente se regula esa presión al interior del tanque para que permanezca constante la presión dentro del tanque en el proceso de la maduración, ¿no?
Y es con esta presión de dióxido de carbono que va a salir la cerveza madura para llevarlo a una filtración y posteriormente al envasado. Estos son los tanques de fermentación. Es acá donde va a estar mínimo 15 días madurando la cerveza, fermentando y madurando. La filtración es acá donde se filtra, es acá donde se utilizan las tierras diatomeas, ¿no? Y también se utilizan algunos aditivos, algunos antioxidantes y algunas enzimas. El oxígeno es un Ingeniero, elemento, disculpe, mínimo 15 días y máximo ¿cuánto sería? dependiendo de del tipo, fermentación. dependiendo del tipo de cerveza. Por ejemplo, hay cervezas que las llamamos cervezas finas, que podemos nosotros, por ejemplo, tenerlo 2 semanas en una fermentación principal y tenerlo 1 semana en maduración. O sea, estamos utilizando 3 semanas, 3 por 7, 21 días, ¿no? Para la cerveza fina. Entonces, alrededor de esas 3 semanas es cuando nosotros dejamos a la cerveza para que alcance su madurez óptima, ¿no? Y tenga un buen buquete. Entonces, mínimo 15 días y alrededor de 21 días. Bueno, ingeniero, gracias. Hola. Bien. Bueno, gracias, ingeniero. Bien, entonces acá ya la cerveza lo vamos, una vez ya filtrada, ¿no es cierto? Madura la cerveza, lo vamos a envasar. Acá se está envasando en botella. Y también las líneas en lata. Posteriormente, entonces ya nosotros lo almacenamos y lo distribuimos. Tenemos acá nuestra cerveza. Bien, no tengo tiempo ya porque hay otra clase. La próxima semana ustedes van a comenzar a exponer, ¿ya? Yo le voy a hablar, yo le voy a mandar un mensaje por WhatsApp. Ahorita ya no hay tiempo. Ya me he pasado 20 minutos de lo normal. Para su trabajo, les voy a decir quiénes van a comenzar a exponer el miércoles y el jueves y vamos a planificar ya los trabajos de aplicación de la biotecnología. Voy a hablar con el ayudante para que hagamos una planificación. Lo que pasa es que este semestre ya es un trimestre. Prácticamente el 15 de marzo terminan las clases, ¿no? Y no nos va a dar tiempo. Si yo sigo avanzando, no. El problema va a ser que ustedes, ¿cómo lo voy a evaluar? Entonces, mañana voy a ver cómo lo vamos a hacer las otras evaluaciones, pero a partir del miércoles y jueves de la próxima semana ya ustedes van a presentar su trabajo. El orden de presentación les voy a mandar por su WhatsApp. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.